minutos es marca de esta casa, son minutos para todos aquellos que buscan una sociedad más comprometida, mucho mejor. Nos vamos a quedar en Dona Médula Aragón y vamos a hablar del 10º aniversario de la entidad. ¿Con quién? Pues fíjense, lo vamos a hacer con una socia voluntaria de Dona Médula Aragón que ha venido hasta los estudios precisamente para hablar, ¿no?, de la manera en la que uno se puede hacer voluntario, de estos 10 años de la asociación o, por qué no, de todas las iniciativas que también se ofrecen precisamente para dar a conocer de qué manera se puede donar médula. Ella es Cristina Torre. Buenos días. Buenos días, Nuria. Bueno, hay que decir que usted es voluntaria, bueno, que eres voluntaria, pero que además también, ¿no? Bueno, pues en tu profesión has sido médica, con lo cual sí, no tendríamos por qué destacarlo, pero lo hacemos porque al final vamos a preguntarle cómo donar médula, cuál es el compromiso que hay que adquirir, de qué manera también hay que dirigir los pensamientos, y tampoco es lo mismo hacerlo pues con una voluntaria que a lo mejor no ha tenido una profesión en medicina, ¿no? Es importante también destacar este dato. Así que bienvenida. Muchas gracias. Y queremos hablar de esos 10 años de Dona Médula Aragón, ¿no? Que además, si mal no recuerdo, y por lo que me han pasado también en este espacio, desde la Fundación CAI, que agradece y atrae además este espacio, es en el mes de septiembre de hace 10 años cuando todo esto toma forma, ¿no? Pues sí, es en el mes de septiembre, que es un mes además para nosotros importante, en el sentido de que hay muchas fechas que nos recuerdan enfermedades hematológicas, ¿no?, en las que se reivindican enfermedades hematológicas, como es el día 5, el día mundial del mieloma, el día 15 del linfoma, el día 17 el del donante de médula. En fin, tenemos fechas muy significativas. Y fue en un septiembre de 2012 cuando la asociación se conformó. La inauguran, o sea, la forman 3 pacientes que se unen y lo que quieren es dar un poquito de voz a lo que es la donación de médula en la sociedad, porque en el 2012 era absolutamente desconocido esto de donar médula. Ahora también, no es que sea muy conocido, pero bueno, ya a la gente le va sonando un poco más, ¿no? Entonces, te cuento un poquito lo que hace la asociación, sí. Los dos. Vale. Pues mira, nosotros digamos que tenemos como 2 frentes. Una sería la divulgación de la donación de médula para captar donantes, para explicarles a la gente lo que es, y otra es muy importante de apoyo a los familiares y a los pacientes. ¿Cómo apoyamos a los familiares y a los pacientes? Pues bueno, se les da una atención psicológica, si la precisan, una atención social, y luego hacer que se sientan, o sea, lo que llamamos talleres del bienestar, que puedan un poquito evadirse de esta problemática en la que la vida les ha presentado, ¿no?, una enfermedad tan importante como es una enfermedad hematológica de estas características, una leucemia, una aplasia medular, un mieloma, da igual, y que puedan eso, pues hacer yoga, hacer mindfulness, hacer estimulación cognitiva. Estos, digamos, son las actividades que haríamos con los pacientes y con sus familiares. Aparte de hacer, siempre tenemos una presencia en el hospital un día a la semana, por si acaso familiares quieren contactarnos o pacientes quieren allí contactarnos, y por supuesto, nuestra presencia en nuestra sede. Sí. Desde el punto de vista de una voluntaria y también de una médica, ¿cuál es el principal miedo, hándicap, preocupación al que se enfrenta un paciente que tiene que tener o que ser trasplantado de médula, ¿no? Hombre, es un proceso muy importante. Yo creo que yo personalmente no lo he pasado. Tengo un familiar que sí que pasó por una situación un poquito grave, entre comillas, y yo creo que te puedes morir. O sea, es que es así. O sea, te puedes morir, y el sufrimiento. O sea, eso yo creo que, aunque sea que lo quieras quitar de tu cabeza, eso tiene que pasar y traspasar, ¿no?, por tu cabeza. Porque hacer el trasplante de médula, la persona, primero, si en su familia no hay nadie que pueda donarle, va a estar en manos de si hay algún donante en el mundo. Por eso es tan importante la donación, Nuria, porque tú piensas que a veces es la única opción. Entonces, cuantos más donantes haya en el mundo, más opciones hay para cualquier paciente. ¿Qué hay que hacer para ser donante de médula? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues es fácil, es muy fácil. Primero, creer, ¿no? Entonces, el donante tiene que tener, la edad es un poquito recortada porque es de 18 a 40 y estar sano, ¿vale? Cuando la donación va a venir del núcleo familiar, la edad sí que puede ser un poquito más avanzada, pero para donar médula en la sociedad, digamos, pues de 18 a 40 y estar sano. Dirigirte al banco de sangre
o bien, si ya eres donante de sangre, en cualquier punto de extracción de sangre puedes también solicitar ser donante de médula. Y ahora te explico cómo sería esta donación. Un primer paso simplemente es hacer una extracción de sangre en la que tu sangre se le van a tomar las características, va a quedar almacenada pues como con un código de barras, ¿no? Y si surge en cualquier lugar del mundo alguien compatible con esa sangre, entonces es cuando se va a concluir esa donación, cuando se le va a llamar al donante y si se quiere ratificar en esa donación, entonces ya sí que se va a hacer la extracción de la médula, que se puede hacer de dos maneras. En el 80% de los casos se hace a través de sangre periférica, o sea, simplemente es coger como si fueran a ponerte un suero, pero te conectan a una máquina. Esa máquina lo que hace es coger todas tus células, tus progenitores, las células madre, y las va reuniendo a lo largo de 3 o 4 horas, que es lo que tienes que estar conectado a la máquina, y ya está, sale una bolsita de sangre, y eso es la médula que va a recibir el donante. Fíjate si es fácil, y tú a las 3 o 4 horas para tu casa, sin más. La persona que dona, quiero decir, evidentemente, bueno, pues el acto, ¿no?, de generosidad que está dejando al mundo es tremendo, incalculable, no tiene descripción, pero en el momento en el que le conectan a esa máquina, esas 3 o 4 horas después, ¿puede tener algún efecto secundario? Ninguno, nada. Para casa, a comer claro, tranquilamente, sí. Y ya está. No tiene por qué tener ningún efecto secundario. Eso es en el 80%. Eso es en el 80%. Y en un 20%, según las características del trasplante que se requieran, pues puede ser que se tenga que sacar la célula madre del mismo hueso. El hueso es la cresta ilíaca, ¿vale? La cresta ilíaca, la pala ilíaca. Entonces ahí sí, como es un proceso doloroso, pues entonces se tiene que hacer una anestesia, o sea que el donante debería ingresar, se le haría una anestesia, en principio una anestesia de cintura para abajo, y ha de hacer una noche de hospitalización porque hay un proceso anestésico de por medio. Y al día siguiente, pues para casa. ¿Qué puede pasar? Que tenga un poquito de dolor. Nada que no se cure con un ibuprofeno, o sea, con un ibuprofeno, bueno, no quiero hacer publicidad, sí, con un ibuprofeno o con un paracetamol, ¿vale? O sea, va a ser un dolor leve y a funcionar. No hay más, o sea, esa es, y fíjate, y está salvando una vida. ¿Se han dado casos en los cuales ha habido donantes o personas que han ido a hacer esa primera fase, la que hemos explicado, Cristina, una pequeña muestra de sangre para analizar esa compatibilidad? ¿Ha habido caso de tener que donar médula y en ese momento ha dicho que pues no? Te hablo por referencias porque yo no los he vivido, pero sí. ¿Y qué ocurre en esos casos? Pues hay que buscar otro. O sea, yo llevo poco tiempo en la asociación, pero sí que han contado que en alguna ocasión ha ocurrido. Es importante en ese caso, yo entiendo, también dejar esta reflexión, quiero decir, hay que comprometerse, ¿no? Claro, porque claro. Después de decir que no, estamos hablando de salvar vidas. Y es que además eso, tú el primer acto lo haces un determinado día y te pueden llamar a la semana o a los 10 años. O no llamarte nunca. O sea que, claro, eso queda ahí. Sí, lo que tú dices, tiene que haber un compromiso de por vida, ¿no? Para ser donante de médula, acudir al banco de sangre y tejidos, y si ya eres donante de sangre, que no es condición que sea imprescindible, pero si ya eres donante de sangre, si vas un día a donar sangre, en cualquier punto de Aragón, se te puede también ya hacer donante de médula. Tú solicitas y dices, oye, vengo a dar sangre, pero quiero ser donante de médula. Pues en ese momento ya se puede hacer la extracción y ya quedar guardado como donante almacenado como donante de médula. Más o menos, bueno, pues conocemos, alguna vez hemos hablado también con el presidente de Donamédula Aragón, ha contado, ¿no? Cuántas personas en estos momentos en la asociación, al final ofreciendo también o utilizando esos servicios. Ahora bien, cuántos voluntarios, el taller de Mindfulness, el acompañamiento psicológico. Entiendo que aquí habrá también un poco una pequeña familia, ¿no?, ahí dentro. Claro, hay una pequeña familia, los talleres no son excesivamente numerosos, pero bueno, el Café Tertulia es el que más solera tiene, ese se ha ido manteniendo siempre, y los otros van variando un poco, ¿no? Según según se apunta más gente, se apunta menos gente, pues vamos viendo, ¿no? Y bueno, seguimos pensando en otras iniciativas, en hacer otras cosas que puedan interesar a las personas. Claro, con lo del COVID, piensa que se cortó, hubo ahí un corte importante, y ahora pues tenemos que volver a retomar.
Yo quería también recalcar una cosa importante en cuanto a los pacientes, y es que ahora nuestras miras, y aquí nos está ayudando mucho, confiamos mucho en esto del chocolate, que también hablaremos. Endulzar, ¿no? Sí, ahora me contarás. Ahora te contaré. Bueno, pero, quiero decirte, o sea, eso, que muchos pacientes no viven en Zaragoza, pero el tratamiento sí lo van a recibir en Zaragoza, y a veces son ingresos muy largos. Entonces queremos también abrir ahí una puerta para poder ayudar de una forma económica o de una forma de facilitar una vivienda a esas familias que a lo mejor son de 100 kilómetros y tienen que quedarse aquí 3 o 4 meses. Tú imagínate el trastorno que es, porque si no, el paciente está en el hospital, no hay problema. Allí come, duerme, todo. Pero el familiar, ¿lo vas a enclaustrar 3 meses en un hospital? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego también que hay otros pacientes que el trasplante no se lleva a cabo en Zaragoza, sino que tienen que viajar a Madrid, a Barcelona o a Santander, con lo cual también es otro desembolso económico y es otra de nuestros objetivos, ¿no? El poder también de alguna forma dar una bolsa de viaje o buscar alguna vivienda, en fin, movernos en ese terreno, apoyar la logística, sí, en esa logística. Que supone también el apoyo a los familiares, ¿no? Eso es, el apoyo al familiar. ¿Y el chocolate va a a ayudar a ello? Cuéntanos. Pues mira, el chocolate nos ha venido, a ver, que ha venido aquí Cristina con 2 tabletas de chocolate. Sí, vengo aquí para endulzar con chocolates Nacoa. Bueno, Nacoa ya sabéis que es una firma de aragonesa de confitería y de chocolate, y entonces pues nos brindó el que nos uniéramos a su campaña de chocolate solidario contra la leucemia, y así lo hemos hecho. Entonces tenemos que agradecer a un montón de tiendas, de bares, de sitios donde se está distribuyendo este chocolate, que yo ahora mismo pues no me lo sé, no os lo puedo decir, pero bueno, que en nuestra sede sí os lo podemos ir informando, ¿vale? Y que todos los beneficios todo el beneficio que queda de chocolate va a quedar para estos proyectos, principalmente de la bolsa de viaje y de ayuda a las familias que se tienen que desplazar aquí a Zaragoza. El chocolate Nacoa también lo vais a encontrar el día 11, 12 y 13 de noviembre. Hay una feria aquí de chocolate en Zaragoza, el Chocomat, y vamos a tener ahí un stand también donde vamos a tener el chocolate a disposición de todo el que quiera endulzarse un poco. Además, está buenísimo, ¿vale? Bueno, pues yo quiero agradecer a todos los establecimientos que lo están distribuyendo, porque es absolutamente altruista, ¿no? Y a todas las personas que lo están distribuyendo. Y por supuesto también a nuestros socios, también que gracias a ellos, y a todas las subvenciones y a todo lo que vamos recibiendo. Al comprar ese chocolate, ¿cuánta parte más o menos de los beneficios van a parar pues, ¿lo sabemos? 70 céntimos van a parar a Dona Médula, por cada tableta, que vale 2 euros. Pues es una forma también de colaborar y de comprar chocolate que es muy dulce y se puede tomar, pues siempre. Está muy bueno, sí. Bueno, le doy las gracias por estar con nosotros en este espacio, por ser solidaria también y por ponerle voz a Dona Médula Aragón. Cristina Torre, voluntaria y médica, gracias. Muchísimas gracias, Nuria, un placer. Esta es la realidad que traemos en este espacio solidario patrocinado por la Fundación CAI, que quiere contar además esos 10 años de Dona Médula. Les hemos contado cómo donar médula, cómo comprometerse y también cómo ser solidario a través de la compra de una tableta de chocolate, precisamente para apoyar también a las familias que están en un proceso y que tienen que desplazarse.